Buenas noches, señores oficiales cursantes. Vamos a comenzar el día de hoy con las clases del curso de uso operacional del ECDIS, curso modelo 1.27 de la coordinación con el Centro Tecnológico de Adiestramiento Marítimo y Naval, CETA. Hacerles recuerdo que el día de hoy vamos a ingresar ya en un tema más que todo práctico, de practicar a la par junto con el programa que les hemos facilitado con el demo. Va a poder adelantar de mejor manera. ¿Por qué? Porque ahora el día de hoy es la planificación y seguimiento de rutas ECDIS. Vamos a planificar la ruta dentro del ECDIS, vamos a hacer el seguimiento, vamos a hacer algunos cambios, vamos a sacar un horario de ruta, un horario, estimar time of run, estimar start de peer tour, cosas como esas. Vamos a frente en lo que es la navegación. Como les había indicado anteriormente, hasta el día que ustedes estaban capacitados ya para realizar el ejercicio de navegación en aguas abiertas. Después de la clase de hoy van a estar capacitados ya para hacer la navegación en aguas costeras o restringidas. Entonces ya vamos muchas más capacidades, habilidades y conocimientos para poder desarrollar navegación. Hacerles recuerdo, señores oficiales cursantes, que en el demo les va a beneficiar en gran medida cuando vengan a practicar al simulador, debido a que aquí en el simulador solamente tenemos una pantalla X dentro del simulador. Entonces van a ir ingresando uno por uno a ingresar al simulador. Obviamente el resto va a estar practicando en las computadoras y todo lo que tenemos extra, pero propiamente en navegación solamente vamos a poder tener a un oficial a la vez. Entonces eso nos va a limitar en gran su práctica cuando vengan acá. Más que todo va a ser grabación. Vamos a dar inicio a la clase como tal para que podamos empezar a observar algunos parámetros del ECDIS que vamos a empezar a conocer. Bueno, tenemos nuevamente el uso operacional del ECDIS, el curso modelo 1.27, la lección 3 que nos toca el día de hoy. Es la planificación en ECDIS. Nuevamente lo repito, la planificación, ¿por qué? Porque vamos a generar una derrota. Vamos a hacer una derrota en nuestra carta ECDIS, que la hicimos antes en las cartas de papel. Y vamos a seguir esa ruta en el ECDIS haciendo una programación. Este tipo de planificación es importante que el señor oficial o el señor operador de ECDIS conozca en gran medida las características de maniobra del buque. ¿Cuáles son las principales características de maniobra del buque? Primero, obviamente, las dimensiones, porque las dimensiones nos va a permitir acceder a ciertos lugares que no se pueden, otros que sí se pueden. Nuestro calado nos va a permitir entrar hasta ciertos sectores, a otros sectores no. Nuestra manga nos va a permitir poder pasar por ciertos sectores, a través de ciertos sectores, ciertos canales, ciertos estrechos, ciertos libres pasos. Los giros que vamos a realizar, el diámetro de evolución, como se conoce que en la parte naval, en la parte militar la conocemos como diámetro táctico, que son diámetros de evolución que tiene el buque en diferentes velocidades, giros de 30 grados, de 60, de 90 grados. Entonces, eso para maniobras en aguas restringidas y costeras es de mucha importancia. Actualmente ya los ECDIS y los buques ya tienen ayudas que tienen en tablas generadas esto. Pero es menester que el oficial de puente, el operador, conozcan esta información, debido a que esta información
planificar una derrota y obviamente realizarla de la mejor manera, cumpliendo siempre con los principios de seguridad, que es lo que interesa al ECDIS, ¿no? ¿Qué es para lo que está el ECDIS? Para precautelar la seguridad del buque. De igual manera tenemos que conocer la propulsión que tenemos y el timón. Al conocer la propulsión no es decir que tenemos ya un motor de tanto, sino cuánto genera, cuánto es la aceleración que tiene ese motor, la desaceleración, en cuánto tiempo se produce, en cuánto tiempo nuestra hélice puede realizar ese tipo de maniobras de acelerar, desacelerar, en media, en alta. De igual manera, nuestro timón, cuánto es el ángulo de timón que tenemos, tenemos uno, tenemos dos, son proper rollers, etcétera. Entonces, el timón, sobre todo, tenemos que saber para saber nuestro ángulo de timón, hasta dónde podemos llegar y cuál es la capacidad que tiene de resistencia a diferentes velocidades también, a diferentes para realizar giros, sin ayuda de remolques, sin ayuda de agentes externos. En el entendido de que obviamente a puerto hay aguas restringidas, requieren necesariamente de apoyo de remolcadores. Otro concepto importante que debemos conocer de nuestro buque es la arrancada. Es decir, de acuerdo a, obviamente, al desplazamiento de nuestro buque, cuánto y en qué velocidades genera arrancada, cuánto es la distancia de arrancada que genera nuestro buque a diferentes velocidades, porque eso también nos va a permitir realizar ciertas maniobras, dar pequeños empujes, sobre todo en maniobras en aguas restringidas. En aguas costeras tal vez podría ser un poco menos exigidas, restringidas para ingreso a puertos, es de total importancia. No sé si aquí algún oficial tuviera hasta acá alguna pregunta de las características de maniobra del buque. Ok, perfecto. Vamos ahora a la planificación de rutas por tabla. Existen dos métodos para realizar la planificación de rutas. El primero es por tabla. Como pueden ver, esta imagen que he sacado, esta imagen la he sacado directamente del mismo programa demo. No lo he sacado del ECDIS para que ustedes primero se familiaricen con esto y ahorita vamos a pasar ya al ECDIS para que sea mucho más llevadero. Pero esta planificación de rutas por tabla, esta planificación, perdón, perdón, tabla, es decir, nos permite el lado del ECDIS repito, nos permite agregar los datos correspondientes a la ruta asignada. ¿Cuál es esta ruta asignada? Esta ruta asignada es la derrota, la que conocemos como derrota. Le podemos llamar waypoint 1, punto 1, punto Zulu, etc. Eso es indiferente. Vamos a ingresar al teclado dos cosas, el nombre de los puntos y las coordenadas de los puntos, que podemos establecerlas previamente, que podemos desarrollarlas previamente ya en una carta de papel y llevarla al ECDIS y no habría ningún problema. El resto de los datos que pueden ver ahí en pantalla, leg type, leg, total distance, XTD, port airboard, turn radius, todos puntos los genera de manera automática, que lo vamos a ver ahorita. Pero lo que debemos saber es que ya en la tabla se inserta mediante el teclado y se insertan dos cosas. La primera, el nombre de los puntos y la segunda, las coordenadas de los puntos. Como pueden ver aquí en la imagen, en el menú inferior, ustedes tienen que entrar en su emulador a Voyage Planner. Una vez que ingresan ahí, directamente colocan New, una nueva en la parte superior izquierda de ese menú, dice New para una nueva ruta y generan directamente la ruta. Ahora vamos a hacer lo que les había indicado, vamos a pasar al ECDIS para la planificación de la ruta. Nos encontramos actualmente ya en nuestro ECDIS y tenemos acá lo que comúnmente conocemos como el menú, ¿no? La parte del menú. Vámonos a Task List. A diferencia del emulador que decía Voyage Planner, aquí debemos hacer clic en Route Planning.
Entramos a Route Planning y nos va a aparecer el mismo menú. ¿Se dan cuenta? Es el mismo menú, solo que metes un poquito el color es diferente. El mismo menú. En este caso, podemos cargar, en este load, podemos cargar rutas. Hay rutas que ya están preestablecidas. En este caso son las que han hecho las damas y caballeros cadetes, son sus exámenes, sus rutas, inclusive hasta desquites del examen de grado, que planifican las rutas. Por una nueva. Vamos a crear una nueva. Ese va a ser el primer punto de nuestra derrota. Y simplemente aquí, ¿qué debemos hacer? Colocar el nombre, por ejemplo, waypoint. Estamos colocando ya, no, ya tiene su posición. Agregamos el siguiente waypoint. Y le vamos a agregar la posición. Vamos a darle a y como pueden ver, ya se ha generado la primera ruta. Obviamente creo que me he pasado directamente al mar. Vamos a modificar esta ruta. Hacemos en Waypoint Editor. También lo podemos modificar directamente. 2300 y 43 para que sea más solo 06. Listo. Ven, como pueden ver, ya está planificada del punto 1 al punto 2. Ya está planificada y ya genera directamente cuánta es la marcación, al rumbo que vamos a ir, la pierna y la distancia, la total distancia navegada hasta el momento y el margen de seguridad que lo vamos a llevar en un momento. Para agregar otro punto, nuevamente bajo la misma. Vamos a 03. Sí. Colocamos focus, es para enfocar netamente en nuestra derrota, por si acaso. Cuando apretamos focus. Pues como pueden ver, y aquí hemos generado nuestra derrota. Simplemente metiendo datos. Y directamente ya calcula absolutamente todos nuestros datos. De la marca, al rumbo que vamos a ir, la distancia que vamos a recorrer, y son los márgenes de seguridad que lo vamos a llevar más adelante. Como pueden ver, no es para nada complicado. No sé si alguien tuviera alguna consulta hasta acá. Bueno, volvemos nuevamente a la presentación. Como pueden ver, simplemente editando los datos y colocando nuestra
planificación de las rutas por carta. Simplemente esos mismos puntos que he generado, como pueden ver acá, esos mismos puntos, yo los he ido aportando haciendo clic. He colocado new y he empezado a hacer clic 1, 2, 3, 4, 5 y así voy armando mi ruta. No se van armando los nombres, simplemente se van colocando las posiciones y después yo sí coloco y edito los nombres. Por ejemplo, seleccionar los puntos con los cursos en la misma carta. Entonces voy seleccionando los puntos en la misma carta, se editarán los nombres de los puntos y los puntos se las coordenadas, como he dicho, los nombres de los puntos. Vámonos nuevamente a nuestro EGRIS. Y bajo este parámetro, new, no está. Directamente han generado la ruta, como la pueden ver, y esa ruta ya genera los puntos. Ahora, para generar la ruta después que debo colocar, simplemente colocar los nombres. Puedo colocar punto Zulu, indiferente. Como pueden ver, todos los puntos calculan, ¿qué calculan? Calculan marcación, distancia y demás. Vamos a Focus y directamente enfoca nuestra derrota de manera general. Ahora vamos a aprender a hacer las líneas de seguimiento, lo que se hablaba que tenía a estribor y babor. Aquí se configuran las líneas de seguimiento y son estas pequeñas líneas verde y roja, obviamente, rojo babor, verde estribor, que van a determinar por dónde debemos ir, es decir, nos van a generar en la derrota como un canal de navegación. Y en el momento que yo me salga de esos parámetros, va a empezar siguiendo la derrota. Es muy importante que este parámetro esté de acuerdo a las condiciones de maniobra de mi buque, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo que les había hablado hace un momento. Volvemos nuevamente a nuestro EGRIS y vamos a configurar un margen de seguridad. Vamos a hacernos más próximos acá. Creo que este es el que se ve más, a ver. Aquí tenemos. Tenemos 0,1 millas náuticas de margen, o sea, de canal entre babor y estribor. ¿Cómo lo aumentamos? Simplemente ingresamos y de manera numérica le vamos a colocar babor.
Para la siguiente pierna, de igual manera puedo configurar 0.20 y 0.22. ¿Ven? De manera fácil hemos configurado nuestras piernas, el canal por el cual vamos a navegar. En el momento que nos salgamos de eso, va a generar una alarma. ¿Esto para qué es? Por ejemplo, esto generalmente se hace, miren, yo aquí tengo un canal y tengo una isla. Obviamente, pues que no voy a pasar por el medio de la isla, porque está cerca. Yo voy a parte un margen de seguridad. Vámonos al margen de seguridad. El margen de seguridad que estaba. Bueno, creo que este cadete se había aplazado para llegar a agua. Un poco más al norte. Le colocaría 58,900. Fíjense, ya que lo que un poco más al norte, voy a evitar esto. Obviamente voy a tener que pasar por ahí. Mi siguiente punto, que es el punto 2, lo voy a tener que bajar más al sur, que me permita realizar una navegación mucho más segura. Tengo que bajarlo al 3. Vamos a ver. Aún creo que necesito un poco más. 04, 00. Wow. Bueno, nos va a servir para un ejemplo ahorita esto. Ahorita lo vamos a modificar, nos va a servir para un ejemplo. Volvemos nuevamente. De manera segura que te lo vamos a determinar en esta planificación de la derrota. Verificación del plan de seguridad o check route. Alarmas en la travesía. He trazado mi ruta, ya como ven aquí también en la gráfica, he trazado mi ruta. Voy a hacer un check route para que me indique en función a estos parámetros de seguridad. Fíjense, seguridad de escala de la carta, como habíamos hablado, el safety control y el safety depth, y ya lo hemos llevado y esto nos va a permitir generar una derrota segura. Ok, bueno, vamos a ir nuevamente a nuestro ECDIS y vamos a verificar si esta ruta que he copiado. Nos vamos aquí, fíjense en el menú de aquí mismo, check route. Simplemente play. Play. Y fíjense, ya en la primera pierna del punto 1.2, Danger Art. Ya me establece directamente del punto 1 al punto 2, ya aquí me voy a encallar. Entonces, ¿qué voy a requerir aquí directamente? Voy a tener que modificar mi punto. Es lo que va a meter. Y mire cómo va yendo el siguiente. Danger 2, Danger Area, Safety Contour en el punto 3, en el punto 5 Safety Contour, en cada alarma. Que es un poco, otra que sea un poco más sencilla. Ahora esta, los cadetes. Creo que esta es un poco más. Esta creo que está un poco más segura.
Vamos a ver si nos da seguridad. Y ya está navegando directamente, este cat está navegando por área de fondeo. No le va a permitir, el cat se metió por un área de fondeo. Entonces, como pueden ver, es hacer ajustes sobre nuestra navegación. Vamos a ver si esta navegación va bien. Check route. Fíjense, route checking complete. Es decir, que esta pequeña navegación que tengo acá no tiene ningún problema, está sin novedad. Entonces, lo único, aceptar los planes de reporte del viaje. Ya están listos. Y los puedo imprimir, fíjense, los puedo imprimir de esta manera, directamente los waypoints, eso va a ir a la guardia. Y estos los parámetros y el schedule que lo vamos a trabajar. Va a ser mi guardia. Y directamente lo imprimo y se los paso a la guardia. Como se habrán podido dar cuenta, es muy, pero muy interesante. Puede tener el aquí el punto 2. Fíjense que aquí en los cambios de rumbo no son exactos, tienen un ángulo de giro. Que aquí, de acuerdo a las características de nuestro buque, en este momento le va a empezar a pedir al buque que cambie de rumbo, para que haga este cambio de rumbo. Y no llegue hasta el punto exacto y gire, ¿no? Sino que pueda mantener la derrota. Entonces, obviamente, esas alarmas de cambios de rumbo y demás le va a ir estableciendo al timonel y obviamente al operador de X para que vayan cambiando de rumbo. ¿Dónde se configura eso? Entran aquí a Edit Options y hacen con esto. Yo mi travesía de ida la he hecho muy bien, pero tengo que planificar mi derrota de vuelta. Nuevamente voy a tener que colocar los puntos, no. Simplemente apretando reverse y la ruta planeada, la derrota planeada, simplemente la voltea y puedo retornar por donde he navegado. Esto nos sirve sobre todo para rutas en canales, rutas por bajo fondos, por lugares peligrosos, en zonas de áreas costeras, necesariamente voy a tener que realizar una navegación. Y he ido por el mismo lugar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Bueno, volvemos nuevamente a nuestra presentación. Información adicional a la navegación. Existen formas de generar información adicional a la navegación. Yo ya impreso, ya tengo todo. Hay información que puedo establecer, una información que esté disponible en el ECDIS, me va a poder corregir o mejorar la navegación, obviamente la derrota. ¿Qué tipo de información? Marea, corriente, clima, viento, dependiendo mucho de la zona. De ciertos insumos para brindarte esta información. Por ejemplo, viento. El viento obviamente va a necesitar un anemómetro que te va a indicar todo lo que es el viento, lo que es el viento. Sin embargo, el ECDIS, si yo ya he pasado varias rutas por un mismo lugar, va a generar una
como una memoria de información que te va a decir, generalmente por esta ruta es el clima es de tal, que te va a permitir mejorar la planificación de como les había indicado hace un momento, esta base de datos se genera por las rutas anteriormente realizadas, ¿no? Otras formas de generar esta información son por los boletines de seguridad marítima de acuerdo al GMDSS en el equipo NAVTEX, que todos los servicios te brindan dos tipos de Navarea y el y otros tenemos nosotros como aviso a los navegantes, el NAVTEX. El Metarea va orientado netamente a las condiciones meteorológicas y el Navarea a las condiciones del mar. Aquellos que tengan la oportunidad de hacer el curso modelo OMI 1.30, si no me equivoco, que es de operador restringido del sistema GMDSS, van a tener la oportunidad de aprender a utilizar todos estos equipos de comunicación marítima para la salvaguarda de la vida humana. Bueno, aparte de planificar y complementar, va a complementar lo de la derrota. También podemos generar la hoja de ruta o check road que genera o edita los estimated time arrival. Es decir, los puntos, los tiempos, vamos a manejar ya con tiempos, porque hace rato obviamente hemos manejado posiciones, rumbos, distancias navegadas. Ahora vamos a hacer tiempos de llegada. ¿Cuánto tiempo voy a hacer? Mediante un horario. La imagen, es el estimal time arrive, es decir, a la hora que va a llegar a ese punto. El stay es la cantidad de tiempo, minutos, horas, días que me voy a quedar en ese punto. El estimal time departure, el LTD, es a la hora que voy a salir de ese punto, que como pueden ver aquí en el punto 2 es el mismo que el punto 1 porque no tengo tiempo de estadía en el punto. El TTG es cuánto me falta para complementar el tiempo, el total time es todo lo que es la velocidad que necesito imprimir para cumplir con la derrota y los plazos de la derrota. Como les he dicho, genera los tiene que editar después. En el caso que alguno no, no satisfaga los requerimientos de la navegación. Vamos a volver nuevamente a nuestro EGRIS. Bajo esta misma derrota, vamos a ponerla en focus. Nos vamos a ir acá, Schedule Calculation. Acá, directamente. Ya están los puntos, como pueden ver, aquí ya están los puntos. También puedo irme por esto de acá. Aquí ya están los puntos. Tenemos que saber ahora los etas y demás. ¿Cómo voy a calcular? Simplemente le coloco play. Nuestro EGRIS lo va a generar de manera automática. Entonces voy a colocar mi hora de llegada. Vamos a colocar la misma hora que nos aparece, 3:14. Y si le vuelvo a colocar el play, nos va a pedir insuficiente that perform calculation. Tenemos que ir nuevamente a nuestro primer punto. ¿Y a qué hora vamos a estar en nuestro primer punto? Cancel, vamos a ver, ¿a qué hora aquí llegamos acá? 29:07, 3:14.
2907 mantiene, vamos a colocar 0. Vamos a construir un 0150. Y vamos a ver si nos va a calcular. ¿Qué dato nos va a faltar también? Nos va a faltar el dato de la velocidad. Vamos a colocar 2 nodos. Stays some speeds to podemos llegar en 6. Nos dice que no, es muy poco, entonces vamos a cambiar la fecha. Vamos a colocar 28 0 1600 1600. Y como pueden ver, nos ha calculado de manera directa todos los datos que requerimos. La velocidad, el tiempo que vamos a necesitar. Como habíamos indicado, podemos exportar a Excel, a PDF, lo podemos subir a la nube, lo podemos exportar en la página, lo podemos ver previamente o lo podemos imprimir. Vamos a verlo previamente. Aquí está, como pueden ver, los waypoints adicionales, en el caso que haya unos más, los parámetros de seguridad, es decir, el safety control y el safety depth para cada uno de los puntos, que puede ir variando en función a los tiempos que debemos ir cumpliendo. Todo ese trabajo que hemos hecho en este momento es el que tiene que hacer el operador EGRIS, obviamente acompañado del jefe de navegación, antes de zarpar. Cerramos las otras navegaciones y para vamos a activar la ruta. Obviamente para eso estamos navegando y vamos a ir. Volvemos a nuestra presentación. Y con esto, como pueden ver, hemos concluido de manera rápida y sencilla cómo se hace la planificación de rutas, la edición de números y otros parámetros importantes. Antes de permitir nuevamente volver y vamos a observar un poco nuestro. Solamente hemos visto que se también tiene esta parte de dónde vamos para planificar el fondeo. De esta manera podemos planificar el fondeo. Podemos seleccionar un waypoint de dónde va a ser el fondeo, cuánto de cadena vamos a lanzar y demás. Eso se puede planificar también. Podemos planificar, ya les he dicho, el reverse, los links, unirnos a otra derrota que ya teníamos establecida. El extra data, lo que les había indicado, ¿no ve? El extra data de Smoother, de aquí a aquí tenemos tantas condiciones y demás. Todas esas consideraciones tenemos en nuestra carta y que cuando vayamos en la navegación, cuando vayamos navegando a cierta parte de la derrota, nos va a decir, por ejemplo, este faro que está acá. Vamos a ir navegando acá y tú lo colocas que en ese momento tienes que tener un punto de edición o un punto de referencia
o el mismo ECDIS con el sobrepuesto que mañana lo vamos a aprender a hacer para determinar ya tu posición y ver si estás yendo de acuerdo a tu planificación. Bueno, otras cosas que no hemos aprendido del ECDIS y que sería bueno que las aprendamos, nos vamos a la pestaña de configuración. Creo que el día de ayer habíamos hablado mucho de esto, que podemos cambiar estas modalidades de vista que nos van a permitir, obviamente, de acuerdo a las condiciones del día, de mejorar nuestra visibilidad. Los parámetros de root setting son muy importantes. El día de hoy, antes de finalizar la clase, es este pequeño Cake Distance School, que no es otra cosa más que un compás que mide la distancia entre dos puntos. Fíjense en la parte derecha cómo ha generado de punto 1 al punto 2 directamente la distancia generada. Es un compás que nos sirve para medir distancias. Card es el que nos va a mostrar que está vigente. Le coloco Showcard y nos manda directamente a la carta. Puedo integrar el Transas con otros equipos mediante esta aplicación, mediante este. En este caso no lo vamos a hacer porque no es parte del curso, pero se puede aplicar a otros sistemas como el radar, como el EGRIS. Aquí mismo me aparezca la pantallita radar en pequeñito. Puedo integrarlo. Es una tecla muy importante. ¿Por qué? Porque va a generar este mob rescate de hombre al agua. Lo único que tengo que hacer es apretar la tecla MOV. Y al apretar la tecla MOV va a generar un punto geográfico y obviamente todas las consideraciones para que yo pueda rescatar a mi hombre del agua. Va a empezar a calcular derrotas y demás en función a ese punto. Y te va a ir sugiriendo de ciertas derrotas para rescatar al hombre al agua. Fíjense, Move Activating, listo. Me aparece directamente la latitud, el tiempo que va transcurriendo. No me va a pedir mucho. Y aquí me va a ir sacando siempre la marcación y distancia respecto a mi punto de donde se cayó el hombre al agua. Do you want really complete ¿Quieres completar la maniobra del agua? Yes. Fíjense, rápidamente nos apareció un hombre al agua. De esta manera, considero que el día de hoy ha sido una clase bastante viva y muy rápida, porque prácticamente es planificar derrotas. Es muy fácil seguir. El timonel lo que va a hacer es seguir lo que nosotros hemos planificado como operadores ECDIS. ¿Cómo debes planificar? ¿En función a qué? No al calado de tu buque, obviamente con las medidas de seguridad, verificando vientos, verificando mareas, etc. Y toda esa información se consigue simplemente con una... Bueno, señores oficiales, dejo abierto un poco el micrófono para si algún oficial tuviera alguna pregunta, algo que consultar respecto al curso o cualquier otra consideración. Señor instructor, Vera le habla. ¿Cómo estás? El grabado de los videos, ya que en algunos momentos se tiende a cortarse y uno está atendiendo lo que está diciendo, pero después se corta y se
vas a otro. Almorzar, Debido a que lo que ha estamos pasado el día de aprendiendo ayer, mucho. que se estaba logueando mucho, por eso no he subido la clase del día de ayer. Yo la estoy volviendo a grabar nuevamente, obviamente de mucho más rápido, un poco más corta, para que tengan la clase grabada, que ya es la que pasa todos los días, y aparte un pequeño, un pequeño quick guide, o sea, una guía rápida de qué es lo que hemos avanzado en clase. Para que todos. Y por otra parte, también el día de hoy les voy a enviar el manual de operación del EGRIS, que es un manual que todo lo que estamos haciendo en clase lo dice de manera textual. Y otras consideraciones también, que no son solamente, bueno, ese manual son casi 200 páginas, aparte del texto guía de la Escuela Marítima, que es netamente para este curso, más resumido de ese mismo texto. Entonces, yo creo que considero si bien por la señal un poco se loguea, se corta un poco, vamos a tratar de salvaguardar, obviamente la educación bajo esas tres cosas. Les estoy regrabando las clases mediante un quick guide, algún briefing rápido para que puedan seguir las clases y tenerlas. El segundo, la guía, el mal uso del manual de usuario del EGRIS. Y el tercero, el manual de usuario un poquito más corto, que es el manual del curso netamente de la Escuela Marítima. No sé si está bien ver. ¿Alguien más tuviera alguna consideración, alguna pregunta, algo? Muy bueno, señores oficiales. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Agradecerles por su presencia. Y bueno, sería hasta el día de mañana. Finalizamos con todo lo que es la instrucción de leyes y esperar netamente para las prácticas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.